Después del fallecimiento de Jesús, se produjeron 5 eventos significativos que conmovieron los pasajes bíblicos. Número 1. Se registró un terremoto, un fenómeno que resonó como respuesta de la propia creación a la partida del Hijo de Dios. Según se describe en Mateo, la tierra tembló y las rocas se partieron, evidenciando una reacción terrenal impactante frente a los eventos divinos que tuvieron lugar en la cruz. Número 2. El segundo episodio revelador después de la muerte de Jesús se refiere a la apertura de tumbas, un evento exclusivamente registrado en el Evangelio de Mateo. No encontrado en otras narrativas, este incidente describe la resurrección de muchos santos que, después de despertar de la muerte, salieron de sus sepulcros y entraron en la sagrada ciudad de Jerusalén. Estos eventos, detallados en el capítulo 27, versículos 52-53, trascienden las explicaciones puramente sísmicas, ya que, aunque los terremotos pueden dañar tumbas excavadas en piedra, la resurrección de los cuerpos apunta directamente a la intervención divina. La peculiaridad geológica de Palestina, ubicada en una extensa falla sísmica, hace que los terremotos no sean eventos inusuales en la región. Sin embargo, cuando se combinan con las piedras que abrieron las tumbas, estos fenómenos sísmicos se convierten en testimonios significativos de la crucifixión de Jesús. El texto de Mateo destaca la victoria sobre la muerte, indicando que el terremoto, junto con la apertura de las tumbas, es un testimonio de la obra redentora de Jesús en la cruz. Es interesante observar que el relato de Mateo enfatiza la conexión intrínseca entre estos eventos y la subsiguiente resurrección de Jesús. El autor destaca que otro terremoto testificará un evento divino significativo, la resurrección del propio Jesús. Al presentar de manera única estos acontecimientos, Mateo subraya la obra redentora de Jesús en la cruz y la victoria sobre la muerte. El término «pueblo santo», utilizado en el texto, probablemente hace referencia a figuras piadosas del Antiguo Testamento, como héroes y mártires de la historia de Israel. Su resurrección y aparición en Jerusalén constituyen un testimonio impresionante de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz, anticipando la enseñanza posterior de Pablo sobre Jesús siendo las primicias de los muertos, según se describe en 1 Corintios 15, 20, 23. Estos eventos no solo validan la resurrección de Jesús, sino que también afirman su victoria sobre la muerte, estableciendo así las bases fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, en la realidad actual, Cristo resucitó de entre los muertos, convirtiéndose en las primicias de la resurrección. Él es el primero en resurgir con un cuerpo inmortal e incorruptible, anticipando la futura resurrección de aquellos que han dormido en la muerte. Pues, así como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, la resurrección de los muertos también vino por medio de un hombre. De la misma manera que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, cada uno en su orden. Cristo es las primicias, y aquellos que le pertenecen resucitarán con cuerpos incorruptibles e inmortales en su venida. En este contexto, la resurrección de estos santos sirve como una anticipación de la resurrección, un vistazo a la esperanza que todos los creyentes tienen a través de la muerte de Jesús. Un nuevo día ha surgido, un día en el que la muerte fue vencida por la propia muerte, abriendo el camino hacia la vida eterna. Sin embargo, es relevante señalar que la resurrección de estos ocupantes de tumbas ocurrió solo después de la resurrección de Jesús, cuando salieron de sus sepulcros y aparecieron en Jerusalén para muchos. La Biblia no ofrece detalles sobre el destino subsiguiente de estos santos resucitados, si murieron nuevamente o ascendieron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios provocó una conmoción en la propia naturaleza. Como mencionó el predicador Charles Spurgeon, las rocas respondieron al sacrificio, rasgándose. Aunque no fueron objeto de la muerte redentora de Jesús, las rocas demostraron ser más receptivas que los corazones de los hombres, por los cuales Él derramó su sangre. Al considerar el terremoto descrito por Mateo, es plausible interpretar que ocurrió el día de la crucifixión de Jesús, revelándose como el poder resucitado de la nueva vida, tan fuerte que resucitó a algunos justos que habían fallecido.
Este pasaje peculiar en el Evangelio destaca la singularidad de los eventos asociados a la muerte y resurrección de Jesús, con información limitada proporcionada por Mateo y ausente en otras fuentes históricas. Número 3. El tercer acontecimiento crucial tras la muerte de Jesús fue el rasgón del velo del templo, según se narra en Mateo 27:50-51. Jesús, en un último grito angustiado, entregó voluntariamente su vida, liberando su espíritu en total sumisión al plan divino. Inmediatamente, el velo que separaba el Santo de los Santos en el templo se rasgó de arriba a abajo, mientras la tierra temblaba y las rocas se resquebrajaban. Esta impactante imagen trasciende la mera descripción física. El velo del templo simbolizaba la división entre Dios y la humanidad. Su ruptura, de forma tan dramática, era una representación clara de la eliminación de esa separación. Este evento resonó especialmente entre los sacerdotes de la iglesia primitiva, como se relata en Hechos 6:7, indicando que muchos de ellos se volvieron obedientes a la fe. El rasgón del velo dejó en claro la grandeza de la obra de Jesús. Es crucial notar que el velo mencionado era un elemento esencial en el templo, según se detalla en Hebreos 9:1-9. Separaba el Santo de los Santos, donde residía la presencia de Dios, del resto del templo, donde habitaban los hombres. Este grueso velo, hecho de materiales nobles, ahora simbolizaba la apertura del camino para todos los creyentes, evidenciando que, en Cristo, participamos de un sacerdocio superior. El mensaje profundo de este rasgón va más allá de la esfera física. Es una invitación simbólica para que todos los creyentes entren en la presencia de Dios. Así como Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, esta nueva dinámica nos conecta con su obra consumada, que trasciende los límites físicos y espirituales, inaugurando una nueva relación entre Dios y la humanidad. Ahora, ingresamos al Santo de los Santos a través de Jesús. Hebreos 10:19-20 asegura que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo mediante la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que nos ha sido abierto a través de la cortina que es su cuerpo. Al contemplar esta escena, visualizamos una imagen de la carne de Jesús siendo desgarrada por nosotros, a medida que Él rompe el velo para permitirnos este acceso. El libro de Hebreos ofrece una explicación detallada y gloriosa sobre el profundo significado asociado con el desgarro del velo. El velo que siempre colgaba en el templo funcionaba como un recordatorio constante de que el pecado hace que los seres humanos sean indignos de estar en la presencia de Dios. La oferta por el pecado, presentada anualmente, y los numerosos sacrificios diarios ilustraban vívidamente la realidad de que el pecado no podía ser verdaderamente expiado o erradicado por simples sacrificios animales. Sin embargo, debido a lo que Jesucristo logró en la cruz, las barreras que antes separaban a Dios y a las personas fueron destruidas. Ahora, con confianza y valentía, podemos acercarnos a Dios. Hebreos 4:14-16. Dado que nosotros, los creyentes, tenemos un gran sumo sacerdote que ha ascendido a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, es imperativo que mantengamos firmemente nuestra confesión de fe, depositando confianza absoluta en Él como Salvador. No es un sumo sacerdote incapaz de comprender nuestras debilidades y tentaciones. Al contrario, fue tentado en todos los aspectos, conociendo precisamente las complejidades de la experiencia humana, sin embargo, sin cometer pecado. Esta verdad consoladora refuerza la base de nuestra fe y nos anima a acercarnos a Él con la certeza de que somos comprendidos y apoyados en todas nuestras luchas y desafíos. Por lo tanto, la gracia favorecida se acerca al trono de la gracia, que es el asiento del favor benevolente de Dios, con confianza y sin temor. De esta manera, buscamos misericordia ante nuestras fallas y encontramos su gracia extraordinaria para socorrernos en los momentos de necesidad. Una bendición oportuna que llega precisamente en el momento adecuado, en el momento en que el cuerpo de Jesús fue roto y el velo se rasgó, ambos simbolizando que ahora tenemos la libertad audaz
de acercarnos a Dios. En este contexto, la pesada cortina de tela que separaba las dos salas principales del templo fue rasgada de arriba a abajo, como si una mano invisible la desgarrara, en el mismo momento en que Cristo entregaba su vida. La muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por temblores significativos en la naturaleza, como si hubiera una conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la hizo. Número 4. Como cuarto elemento de este escenario impactante, las tinieblas envolvieron toda la tierra, según se registra en Mateo 27:45. Estos eventos cósmicos resuenan como testimonio del trascendental acontecimiento de la crucifixión, marcando un cambio irrevocable e inaugurando un nuevo acceso a la presencia divina. Desde el mediodía hasta la 9ª hora, es decir, las 15 horas, una densa oscuridad envolvió toda la tierra, cumpliendo la profecía de Amós 8:9, donde Dios prometió oscurecer la tierra en plena luz del día. Este evento extraordinario ocurrió durante la tarde, cuando las tinieblas persistieron durante 3 horas, a partir de las 12 horas. Esta oscuridad sobrenatural surgió en un momento paradójico, ya que normalmente sería el período de mayor luminosidad solar, dado que la luna estaba en su fase llena. Este fenómeno no podría atribuirse a un eclipse, ya que la rápida intervención de Dios no solo trajo oscuridad, sino que también, según el relato, estuvo acompañada de un terremoto. En ese momento, el conocimiento de la astronomía era rudimentario, y la oscuridad y el terremoto eran eventos que desafiaban la comprensión humana. La oscuridad en un momento tan crucial puede tener diversas interpretaciones. Históricamente, la oscuridad estaba asociada al luto y a la muerte de grandes líderes. Tanto los lectores gentiles como los judíos comprenderían las tinieblas como un signo cósmico que acompañaba la muerte de una figura importante. Además, las tinieblas eran percibidas como un indicio del juicio divino. Simultáneamente, las tumbas se abrieron y muchos santos resucitaron después de la crucifixión de Jesús, apareciendo en la ciudad santa de Jerusalén. Este evento extraordinario, descrito en Mateo 27:52-53, evidencia la magnitud de los acontecimientos relacionados con la muerte de Jesús. Número 5. El centurión, responsable de supervisar la ejecución, fue testigo de los eventos sobrenaturales. Al presenciar el terremoto y los acontecimientos extraordinarios, él y sus compañeros quedaron tomados por el temor, declarando verdaderamente que aquel era el Hijo de Dios. Mateo 27:53-54. Esta confesión revela el impacto profundo de estos eventos cósmicos en aquellos que fueron testigos de la crucifixión, resurrección y sus consecuencias. La responsabilidad del centurión durante una crucifixión era asegurar que el proceso se llevara a cabo de manera correcta y sin complicaciones. Normalmente a cargo de 100 soldados, era un profesional de carrera cuyo coraje e inteligencia lo destacaron en la jerarquía militar. Para alcanzar ese rango, era necesario ser eficiente e impasible, características esenciales para el éxito en la función. En el momento de la crucifixión de Jesús, un hombre endurecido por innumerables experiencias presenció una escena notable. El centurión romano, con toda su experiencia, reconoció que aquel era el Hijo de Dios. Esta conclusión no fue el resultado de un recluta asustado, sino de un veterano experimentado, acostumbrado a presenciar innumerables ejecuciones brutales. Este reconocimiento trajo consigo una mezcla de emociones para el centurión. Al darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente, confrontó las palabras de condena de los líderes religiosos judíos que acusaron a Jesús de blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilatos, mantuvo la convicción de la inocencia de Jesús, abandonando la condena. Esta declaración del centurión refleja el enfoque lógico y reflexivo ante las abrumadoras evidencias a favor de Cristo. Aunque familiarizado con innumerables crucifixiones, se dio cuenta de que esta ejecución era única. Las escenas del juicio, arresto y crucifixión de Jesús se amalgamaron en una conclusión convincente. Una de estas escenas fue la respuesta de Jesús a la injusticia que enfrentó a manos de sus compatriotas, una dignidad notable ante la tortura impuesta por el centurión y sus hombres.
Contrariamente a las expectativas, Jesús no pronunció palabras ante los clamores de la multitud, como se registra en Marcos 15:11-15. Esta postura silenciosa frente a la adversidad fortaleció la convicción del centurión sobre la singularidad de este evento y, por ende, reconoció la divinidad de aquel que estaba en la cruz. En este momento crucial, los líderes religiosos incitaron a la multitud a exigir la liberación de Barrabás en lugar de Jesús. Pilatos, en respuesta, preguntó: ¿Qué debo hacer con aquel a quien ustedes llaman el Rey de los Judíos? Al unísono, clamaron: ¡Crucifícalo! Ante la perplejidad de Pilatos sobre la falta cometida por Jesús, el clamor de la multitud por su crucifixión se intensificó. Para aplacar a las masas, Pilatos concedió la libertad a Barrabás y, después de ordenar la flagelación de Jesús, lo entregó a los soldados para la crucifixión. En este momento crucial, la preocupación de la multitud estaba en buscar perdón para sí misma, sin reconocer la inmensa misericordia de Jesús hacia aquellos que lo rechazaban, incluidos los soldados a cargo de la crucifixión, incluso el centurión. La respuesta de Jesús a esta crueldad fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34-39. La escena continuó con la gente observando, mientras incluso los gobernantes se burlaban de Jesús, desafiándolo a salvarse si era el Mesías elegido por Dios. Los soldados también lo escarnecían, ofreciéndole vinagre y diciendo sarcásticamente: «Si eres el Rey de los judíos, sálvate de la muerte». Sobre Jesús, una inscripción proclamaba: «Este es el Rey de los judíos». Uno de los criminales colgados a su lado continuó insultándolo, desafiándolo a salvar a todos de la muerte, mientras lanzaban dados para decidir quién se quedaría con las pertenencias de Jesús. La preocupación central de Jesús estaba centrada en el perdón, no en su propia liberación. Una afirmación poderosa que resuena en Mateo, capítulo 27, versículos 35-36. En el momento de la crucifixión, cuando echaron suertes para repartirse sus ropas, él permaneció allí, siendo vigilado atentamente para prevenir cualquier intento de rescate. Si para algunos esto no evidenciaba claramente algo extraordinario, para otros fue una respuesta impactante de la propia creación. El centurión, encargado de la supervisión, fue testigo de un evento dramático en las últimas horas de Cristo, algo sin precedentes en su experiencia militar. El impacto sobre él fue casi insondable, ya que este veterano acostumbrado a lidiar con el miedo, ahora experimentaba un puro terror. La cruz, símbolo poderoso, y la manifestación del amor allí expuesto, tocaron incluso el corazón endurecido de un soldado de carrera, acostumbrado a la muerte. En el apogeo de la batalla, al pie de la cruz, el terreno se nivela para todos, donde ricos y pobres encuentran un lugar común para arrodillarse y abrazar al Cristo que dio su vida por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios, cuya voz y fe debemos seguir. La jornada no puede terminar aquí. Nuestra pasión por conocerlo más profundamente debe arder en nuestros corazones. Debemos buscar sinceramente comprender a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Surge la pregunta inevitable: ¿cómo impactó el encuentro con Jesús la vida de los soldados? No podemos dejar de preguntarnos si estos soldados se convirtieron en seguidores de Cristo. Existe la tradición que sugiere que el nombre del centurión era Longinos, y que se convirtió, predicó el Evangelio e incluso murió como mártir. Aunque esto es solo una tradición y no tenemos confirmación, es innegable que el contacto con la cruz de Jesús tiene el poder de transformar a una persona. El centurión, que comenzó el día como un oficial romano supervisando una crucifixión, terminó reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. La iniciativa en la salvación ya ha sido tomada por Cristo. Dio su vida para que pudiéramos tener la nuestra. Jesús sufrió la separación de la comunión con el Padre, cumpliendo así el plan bueno y amoroso de Dios para la redención de la humanidad. Algunos pueden considerarlo un mito o, como máximo, una historia teológica.
Pero estos eventos únicos testifican de los actos extraordinarios de Dios en la historia humana, siendo testimonios sobrenaturales que confirman la grandeza de su plan de redención. Aquí podemos apreciar cuán glorioso es el poder de Dios, nuestro Padre. Agradecido con todos. Que la paz esté con ustedes y permanezcan con Dios.